Usuarios de Reddit que han trabajado en torno a la muerte y el entierro, ¿cuál es su mejor historia de fantasmas? Soy enfermero de unidad de cuidados intensivos. Tuvimos a una paciente séptica en la unidad. Estaba embarazada de 29 semanas. Entró en trabajo de parto durante mi turno y entregamos a su bebé, que nació sin vida. Realicé el cuidado post-mortem del bebé, recuperé el contenedor de transporte adecuado y caminé con el bebé hasta la morgue. Era en medio de la noche, estaba en un ascensor solo. Escuché a un bebé comenzar a llorar. Absolutamente perdí la cabeza y abrí de golpe la cubierta, y justo cuando fui a cerrar la bolsa, escuché una voz masculina tranquilizadora que decía: «Silencio, pequeño, te tengo, no hay necesidad de llorar». El llanto se detuvo de inmediato. Temblando, abrí la bolsa y vi exactamente lo que esperaba ver, un bebé fallecido de 29 semanas. Soy un enfermero de unidad de cuidados intensivos de 40 años con barba y eso fue lo más aterrador que he experimentado. Nadie me cree hasta el día de hoy. Ni siquiera quiero especular sobre lo que fue el llanto o la voz. Dios. Incluso al escribir esto sentí mi pecho apretarse. Yo solía ser guardia de seguridad en un hospital. Una noche, mientras hacía mis rondas, entré en el ala de cirugía y estaba caminando por un pasillo cuando vi a un doctor mirando la pizarra blanca donde están escritas todas las cirugías programadas. Dije: «Hola, doctor», y seguí caminando. El doctor no respondió, solo continuó estudiando la pizarra. Cuando regresé a la oficina de seguridad, le conté a uno de los chicos que ha estado ahí durante años sobre cómo saludé a este doctor y él no respondió. Le pregunté si ese era el tipo al que me dijeron que tuviera cuidado. Me preguntaron dónde lo vi y yo dije que en el ala de cirugía, y él me sonrió con desprecio. Luego explicó que el ala de cirugía cierra a las 9 de la noche y que todos los pacientes son trasladados a las salas de monitoreo, no debería haber nadie ahí. Luego me preguntó si este doctor estaba estudiando la pizarra de horarios. Dije que sí y él me dijo que acababa de conocer al doctor Luisiti. Aparentemente, hace muchos años, uno de los cirujanos subió al helipuerto y saltó del edificio. Parece que nunca dejó de trabajar. Médico residente en la sala, haciendo un turno nocturno, llamado para verificar una muerte. Entro en la habitación privada, todo se siente un poco sombrío, una sala ligeramente oscura. El paciente está allí, un anciano, parece tranquilo. Empiezo con mis revisiones, estetoscopio fuera, sin signos de respiración activa. Sin sonidos cardíacos. Froto el esternón en busca de una respuesta. Ninguna. Es hora de acercarme más y revisar el SNC en busca de signos de vida. Levanto los párpados, alcanzo mi linterna, acercándome más al paciente. Es entonces cuando sucede. El paciente se inclina hacia adelante, su rostro ahora está a pocos centímetros del mío. Grito. Las enfermeras entran corriendo y preguntan qué ha pasado, qué fue ese ruido, por qué tan pálido. Pareces haber visto un fantasma. Es entonces cuando me doy cuenta. Me incliné demasiado y mi pierna rozó los controles de la cama, levantando la cama. Las enfermeras no podían dejar de reír mientras ofrecían hacerme una taza de té. Tengo 1.000.000 que son más grotescos y sangrientos que este, pero este se destaca para mí. Una vez trabajé en una morgue y tuve que ir a recoger a un hombre de la oficina del médico forense. Cuando haces eso, al menos donde vivo, recibes un recibo cuando te entregan el cuerpo. El recibo tiene todas las pertenencias personales que están con el difunto. Cuando traje al hombre de regreso a la oficina, abrí la bolsa para cadáveres para asegurarme de que todas las pertenencias estuvieran ahí y para verificar el recibo. Al abrir la bolsa, me quedé atónito al ver que este tipo se parecía casi exactamente a mí. Tenía mi edad, tenía tatuajes similares en lugares parecidos, tenía el mismo cabello largo que yo, e incluso tenía el mismo estilo de joyería que llevaba puesta. Me tomó tanto por sorpresa que me quedé ahí, pasando por una crisis existencial, hasta que el embalsamador entró y dijo: «Oye, Spartan M00, ¿cómo va a HHH? Santo cielo, ese tipo se parece a ti. Es el único caso del que he tenido pesadillas. Yo seré el que esté en la bolsa con el difunto abriéndome». Mi abuelo falleció hace un tiempo. Un día, mis primos y yo estábamos jugando en el patio delantero, en una zona rural, ya que los fines de semana a toda la familia le gusta reunirse. Así que estábamos divirtiéndonos cuando vemos a Lolo, abuelo, caminando hacia la casa.
Todos lo saludamos y él nos sonríe. Sube por el porche hacia la casa y cuelga su sombrero junto a la puerta. Continuamos jugando hasta que escuchamos llanto desde dentro de la casa y a mi tío llegando veloz por la entrada. Todos corremos para ver qué está pasando y encontramos a todos amontonados en la cocina, llorando y diciéndonos que Lolo había fallecido esa mañana temprano y que recién se habían enterado. Él vive en unos pueblos cercanos. Nos miramos entre nosotros y les dijimos a los adultos que no, que acabábamos de verlo entrar a la casa. No nos creyeron y les dijimos que realmente lo vimos hace no mucho, e incluso colgó su sombrero junto a la puerta. Entonces, todos corren hacia la puerta y su sombrero estaba colgado justo donde dijimos que estaba. Él nunca va a ningún lado sin ese sombrero. Así que mis primos y yo estuvimos corriendo por la casa llamándolo, mientras nuestros padres estaban muy callados y asustados. En realidad, él había fallecido más temprano esa mañana y mi abuela no pudo encontrar su sombrero en su casa. Dejamos el sombrero donde estaba y nadie lo tocó jamás. Cuando mi primo tenía 18 años, sufrió un grave accidente y él, su novia y la hermana de ella fueron declarados muertos en el lugar. La policía llegó para informar a mi tía, su madre, y ella pidió que lo llevaran a una funeraria específica. Mientras lo preparaban para el embalsamamiento, él se incorporó y preguntó, ¿dónde demonios estoy? El director de la funeraria dijo que era la primera vez que tenía que irse a casa a cambiarse los pantalones. Debo añadir que la parte superior de su cabeza estaba abierta y su cerebro estaba expuesto. Fue enviado al hospital. El mismo oficial de policía fue a la casa de mi tía para informarle que él no estaba muerto, sino en el hospital. Pensaron que estaría en un estado vegetativo. Pero unas semanas después, salió caminando del hospital. Mi tía dijo que fue el peor y el mejor día de su vida. Trabajé como asistente en un hogar de ancianos durante un tiempo antes de la escuela de posgrado. Trabajé en un hogar de ancianos privado donde rotaba entre 3 casas diferentes. Cada casa tenía 6 residentes y 2 miembros del personal. Cuando comencé, todas las residentes eran mujeres. Una vez, mi compañera de trabajo y yo estábamos en la cocina preparando el almuerzo para las damas cuando escuchamos una voz fuerte gritando, AYU con acento agudo DENME. AYU con acento agudo DENME. Nos intercambiamos una rápida mirada y de inmediato corrimos a revisar a nuestras respectivas residentes. No había nadie presente en mi parte de la casa, así que volví a la cocina. Mi compañera, con los ojos muy abiertos, me estaba esperando con una expresión de desconcierto en su rostro. Le pregunté si también había escuchado la voz y ella respondió que sí, pero que no había nadie presente en su lado de la casa. Al mismo tiempo miramos hacia afuera y vimos a todas y cada una de las residentes disfrutando del jardín de rosas. Fue en ese momento que ambas nos dimos cuenta de que la voz que habíamos escuchado era claramente masculina. Me enteré de que antes de mi empleo allí, había un residente masculino que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial con trastorno de estrés postraumático que había fallecido allí. Él solía alucinar y gritar pidiendo ayuda antes de su muerte. Trabajé como jardinero en un cementerio durante 2 veranos en mi ciudad natal. Había alrededor de 2000 personas, así que todos se conocían de cierta manera. Estábamos realizando una ceremonia de cremación para una mujer que quería que sus cenizas estuvieran junto a las de su esposo, quien había fallecido en 2014. Cavamos el hoyo donde estaban sus cenizas y dejamos la caja abierta para que la familia pudiera hacer el resto más tarde ese día. El sacristán y la administración se fueron a hacer algunos trámites y me dijeron que esperara un momento y que volverían. Así que encendí un cigarrillo y me senté con la espalda apoyada en la lápida. Después de 1 o 2 minutos, escuché una voz anciana que me decía, «No deberías fumar», y yo respondí, «Sí, lo sé». Pero luego me di cuenta de que nadie más estaba alrededor, así que miré y, efectivamente, no había nadie allí. Entonces, me senté al lado del hoyo y, después de apagar mi cigarrillo, la voz volvió y me preguntó, «¿Estás enterrando a Nora? La esposa». Y yo respondí, «Sí, señor». Entonces, su voz cambió de casual a emocionada y empezó a decirme lo feliz que estaba de que finalmente estuviera sucediendo, que no sabía cuánto tiempo había estado esperando, pero sentía que habían pasado 1000 años. Después de escucharlo durante unos 5 minutos, la familia llegó y la voz desapareció.
Dejé escapar algunas lágrimas de alegría por el señor Edwards, el esposo, y dejé algunas de mis cuentas comerciales debajo de la caja como mi propio pequeño regalo de reunión, despedida. Les dije a la familia que todo estaba listo para ellos, y al verme llorar, me preguntaron si conocía a Nora. Solo les dije, solo por su esposo, y dejé que la familia hiciera lo suyo. Más tarde esa semana, estaba desmalezando las lápidas y pasé por la lápida de los Edwards, y por un breve momento, todo lo que escuché fue risa, de un hombre y una mujer, como un viento suave en mi oído. Luego, nada más que silencio desde entonces. Trabajé en un antiguo centro de enfermería especializado. El lugar fue construido en 1888. Originalmente, era para mujeres que cedían sus propiedades al centro y pasaban el resto de sus vidas allí. Hay que recordar que en aquella época, las mujeres no podían poseer propiedades, así que cuando su cónyuge o familiares fallecían, tenían que mudarse. Este edificio había estado en pie por más de 100 años antes de que comenzara a trabajar allí. Aún se mantiene, pero ahora son solo oficinas ejecutivas para la administración y los propietarios construyeron un nuevo edificio justo a la vuelta de la esquina del edificio original. Yo era un auxiliar de enfermería, CNA. Las mujeres fallecían en el centro con regularidad, como suele suceder en la vejez. Antes de morir, las personas en un ala se quejaban de niños jugando una semana antes, siempre los mismos dos. Un niño y una niña, vestían ropa de domingo, decían siempre. Luego, la persona que estaba por morir les decía al personal, vi al doctor, o, el hombre de la mochila vino a verme. Cada uno de ellos decía esto, luego decían, estoy lista para irme ahora. Y morían en un plazo de 2 días. Cuando alguien fallecía, veíamos a una mujer vestida con ropa de principios de siglo, con botas atadas y toallas blancas sobre su brazo. Ella iba a esa habitación. Y así sabíamos que habían fallecido. Echo de menos ese edificio. Echo de menos a los fantasmas. Solía trabajar en un hogar de ancianos. Los residentes de ciertas habitaciones se quejaban de un hombre en su habitación durante la noche, pero las alucinaciones son comunes en los ancianos, así que realmente no se tomó en cuenta. Una noche estaba trapeando el comedor, que tenía enormes ventanas con vista al jardín. Era alrededor de la 1 de la madrugada, así que estaba completamente oscuro afuera y la iluminación dentro era tenue. Tuve esta horrible sensación de estar siendo observada, así que miré hacia arriba y reflejado en la ventana estaba un hombre detrás de mí. Llevaba un traje marrón, un sombrero de copa y una expresión cruel en su rostro, sonrió y su boca era demasiado grande. Esto ocurrió en segundos y cuando me giré, obviamente no había nadie allí, pero nunca olvidaré esa mirada maligna en su rostro. Después de eso presté más atención a los residentes y todos habían visto al mismo hombre, simplemente disfrutaba aterrorizando a la gente. Solía trabajar como asistente de enfermería en comunidades de vida asistida. Usualmente, cuando un residente comenzaba a necesitar cuidados paliativos, era transferido a un nivel de atención más alto, así que no vi la muerte durante mucho tiempo. Cuando empecé, mi residente favorita, llamémosla Marilyn, jugaba a Scrabble conmigo. Ella estaba completamente alerta y orientada. A veces le gustaba sentarse en silencio con un iPod Shuffle sujetado a su chaleco y estos enormes auriculares. Amaba la música. Poco a poco, comenzó a declinar. Yo la ayudaba a prepararse para ir a la cama y se ponía molesta cuando olvidaba cómo hacer algo. Lo único que la calmaba era escuchar música de mi teléfono. Le gustaba Frank Sinatra y los Beatles. Su capacidad de independencia disminuyó rápidamente y pronto quedó postrada en la cama. Aún así, le encantaba escuchar música. Esto ocurrió durante la COVID, y su calidad de vida se estaba deteriorando tan rápidamente que no la transferimos. Ella tenía un apartamento en la instalación con todas sus pertenencias, donde se sentía cómoda. Al final, su demencia había progresado hasta el punto en que no podía recordar cómo tragar. Marilyn falleció conmigo, la enfermera jefe y su familia a su lado en su apartamento, unidad 202. Yo hice su cuidado post-mortem después, peiné su cabello como a ella le gustaba, e incluso le sujeté su pequeño iPod a la camisa. Unos días después de que murió, una mujer en el 203, su vecina, seguía entrando al vestíbulo durante el turno de noche, siempre a las 3 de la madrugada se quejaba de música alta proveniente de la unidad 202.
Ese apartamento estaba vacío, solo lleno de pertenencias de Marilyn. Decía que la música estaba tan alta que era ensordecedora. Cada vez que el trabajador del turno de noche iba a revisar, no oía nada. No era realmente escalofriante, más bien triste. Extraño a Marilyn. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos cardíaca, aquí se presentan bastantes muertes. Dicho esto, hubo un paciente que me viene a la mente. Lo llamaré Greg G., nombre ficticio. Greg estuvo en la unidad durante meses. Luchó muy duro por seguir vivo cada día y, a su favor, estuvo mejorando durante un buen tiempo. Greg era bastante viejo, tenía cerca de 70 u 80 años. La cosa es que, al principio, se veía muy joven y actuaba de manera muy fresca. Se convirtió en un meme en la unidad y a todos les encantaba porque era un viejo blanco que amaba el rap, 2Pac y Biggie, y hacía gestos de pandilla de manera sarcástica como una señal no verbal de que se sentía bien. Tenía un traqueostomía, así que no podía hablar. También hacía que su familia llevara luces ambientales a su habitación que se sincronizaban con su música. No bromeo, a veces su habitación sonaba rap en modo rave. Lo llamábamos DJ Greg y G, y a él le encantaba. Desafortunadamente, su salud empeoró. Su condición se deterioró rápidamente y, al final, falleció. Estábamos devastados como unidad. Su familia nos permitió quedarnos con sus luces ambientales y hasta el día de hoy las mantenemos enchufadas en la estación de enfermeras. Sin embargo, un día las luces ambientales se apagaron. Nos sentimos tristes, nadie podía hacer que funcionaran. Pero luego, se encendieron. Nos alegró, y luego comenzaron a parpadear de manera muy irracional. Entonces escuchamos a la paciente que estaba en la antigua habitación de Greg gritar. Entramos a verificar su estado. Era una anciana confundida que decía cosas bastante extrañas, pero esta fue rara. Dijo que estaba mirando las luces parpadeantes en el pasillo, ella podía verlas desde su habitación, para ser justos. Luego dijo que vio una silueta de un hombre proyectada en la pared por las luces. Luego, comenzó a gritar de manera espástica. Dile a Greg que se vaya. Ya no es su habitación. Dile a Greg que se vaya. No hay manera de que supiera que era la habitación de Greg. Y con su memoria como estaba, tampoco había forma de que lo recordara, incluso si se lo dijeran. Es bastante espeluznante. Yo era enfermera registrada y trabajaba en un pueblo muy próspero en Mississippi. El hospital tenía 2 unidades de cuidados intensivos, siendo la segunda una unidad de desbordamiento en el tercer piso. Había 7 habitaciones en esa unidad y la habitación 2 estaba embrujada. En numerosas ocasiones, diferentes enfermeras vieron algo entrar en la habitación, pero esta estaba vacía sin ningún paciente en ella. Una vez, una enfermera tenía un paciente real en la habitación 2. Eran alrededor de las 4 de la madrugada y la enfermera iba a cambiar el vendaje. Llevó las cosas a la habitación y el paciente preguntó qué iba a hacer. Ella dijo, voy a cambiar tus vendajes. El paciente respondió, oh no, esa otra enfermera estuvo aquí hace unos 30 minutos y lo hizo. La enfermera miró y efectivamente, el vendaje estaba fresco. Salió al escritorio y le dijo a la otra enfermera gracias por hacerlo. La enfermera estaba desconcertada y dijo, no cambié el vendaje. Ambas se asustaron un poco. Se rumorea que una enfermera que había trabajado en el hospital durante mucho tiempo murió en esa habitación. Ahora el hospital es un dormitorio para una gran universidad, así que pueden haber momentos divertidos vividos por un montón de estudiantes universitarios. Trabajo en turnos nocturnos en un centro de atención asistida, ALF, que se ocupa principalmente de la demencia y el Alzheimer. Cuando alguien que ha vivido allí por un tiempo comienza a morir activamente, es como si el resto de los residentes se inquietara. Como si supieran que la muerte está recorriendo los pasillos. A menudo, los residentes inquietos comenzarán, uno por uno, a hablar mientras están en sus habitaciones. Solía entrar y verificar cómo estaban, preguntarles qué decían, a quién estaban hablando. Todos respondían, la chica del closet, he cerrado closets. He dejado pequeñas luces encendidas para ellos. He llevado a una de ellas y la he llevado a la sala conmigo y, aún así, miraba fijamente el closet de sábanas en el pasillo y hablaba sin parar, no siempre comprensible. Solo se detiene después de que el paciente que está muriendo finalmente fallece. Algunos residentes que han fallecido comenzaron a hablar con la chica del closet solo días antes de que declinan drásticamente y comienzan a morir.
Una de las más recientes fue en octubre. Iba por la noche a cambiarle el pañal, y ella estaba recostada sobre un brazo en su cama, charlando con la chica. Una vez me sonrió y señaló hacia el closet, diciendo: «Oh, ¿no la has conocido? Es una chica encantadora. Mira, este es mi sobrino, te hablé de él». Dije que volvería más tarde y no regresé por casi una hora, cuando ella ya estaba dormida de nuevo. No me preocupo por la muerte. Pero mi casa de la infancia y la casa actual están ambas embrujadas. La casa actual está atormentada por algo casi infantil. Nunca pasa nada malo, pero las cosas desaparecen por unos días y luego aparecen aleatoriamente en un lugar obvio que has revisado una docena de veces. Mi casa de la infancia estaba habitada por los fantasmas de mis abuelos maternos. Principalmente por mi abuelo, pero ocasionalmente también veíamos a mi abuela. La primera experiencia de verlos fue cuando mi hermana y yo, teníamos 7 y 8 años en ese momento, compartíamos una habitación. Nos despertamos cuando se abrió la puerta de nuestro dormitorio. Los vimos a los dos parados ahí, pero mi abuela había muerto antes de que mis padres se casaran, y mi abuelo murió cuando yo tenía menos de un año. No teníamos fotos de ellos en la casa, solo obras de arte que habían pintado. No teníamos miedo ni nada, más bien estábamos molestos por haber sido despertados. Al día siguiente, regañamos a nuestros padres por permitir que sus amigos vinieran a perturbarnos. No tenían a nadie en casa, y al describirles cómo eran, mi mamá comenzó a llorar. Ella sabía que su papá había estado merodeando. Después de que él murió, no pudieron encontrar la escritura de la casa. Literalmente movieron cada objeto, habitación por habitación, revisando cada rincón y grieta. Habían sacado todos los objetos de la habitación de mi abuelo, excepto la televisión y el mueble. Mientras mi mamá estaba en la cocina, la televisión en su habitación se encendió. Ella fue y la apagó. Electrónicos viejos, ya sabes. Regresó a la cocina para continuar con lo que estaba haciendo. Unos minutos después, la televisión se volvió a encender. Esto sucedió un par de veces más. Luego, la última vez que entró en la habitación, allí, justo en medio de la habitación, había un sobre que contenía la escritura y otros documentos de la casa y algunos bonos que tenía mi abuelo. Solía trabajar en una sala de oncología como enfermera. Nuestras habitaciones individuales estaban reservadas para pacientes en cuidados paliativos al final de su vida, y uno de los pacientes que habíamos estado atendiendo durante algunas semanas falleció una mañana temprano. Las últimas oficinas ya habían sido realizadas por el personal de la noche y el paciente había sido trasladado a la morgue del hospital, así que solo quedaba limpiar la habitación de pertenencias personales y organizar un poco. Envié a una estudiante de enfermería a la que estaba supervisando en ese momento a hacer esto mientras yo me ocupaba de la ronda de medicamentos. La estudiante conocía al paciente bastante bien y se sentía cómoda con esta tarea. Aproximadamente 10 minutos después, un colega se acercó a mí y me dijo que mi estudiante había salido corriendo de la habitación, pálida como un papel, y estaba sollozando en la sala del personal. Fui a averiguar cuál era el problema y la estudiante me dijo que había estado limpiando el área del lavabo en el baño, miró hacia arriba y vio al paciente fallecido reflejado en el espejo mirándola por encima del hombro. Mi estudiante era una chica sensata, no propensa a los histerismos, pero durante el resto de su periodo en esa sala no se acercó a esa habitación. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.